Bueno, un viernes más que tenemos la oportunidad, que Dios nos da la oportunidad de compartir la palabra y esta vez tocaremos un tema tan importante co- como es la familia. Bueno, lamentablemente este tema mm, lo compartiré desde el punto de vista del error. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando uno da su testimonio, puede darlo de dos maneras. Uno, porque hizo las cosas como en su vida, como la Biblia decía que las haga, y otra, desde el punto de vista de que no hizo las cosas en su vida como la Biblia dice que lo haga y sufrió las consecuencias. Y este tema, lamentablemente en mi caso, lo tengo que compartir desde ese punto de vista. Obviamente vamos a compartir los versículos de la palabra de Dios, pero en muchos casos, eh, lamentablemente, hubiera querido tener este conocimiento en el tiempo que me casé, en el tiempo que decidí comenzar una familia, y seguramente no hubiera cometido todos los errores que cometí en su momento. Pero bueno, comencemos. Quería aclarar eso porque algunas veces la gente puede decir, bueno, él habla porque él predica, porque seguramente toda su vida ha estado cumpliendo la palabra de Dios, pero lo que pasa con la mayoría de la gente que estamos en la iglesia y que somos gente rota, que somos gente que hemos acudido a Dios, porque en realidad necesitábamos de Él, porque nuestras vidas estaban destruidas, porque el camino que estábamos siguiendo era un camino totalmente opuesto a lo que Dios manda. Y bueno, o sea, estamos ahí, predicamos, pero muchas veces lo que hemos vivido antes es el contraejemplo de lo que un cristiano y alguien que ama a Dios realmente debe ser. Y comencemos, una vez realizada esa aclaración. Y la familia. Y comencemos leyendo Génesis 2 18 al 25. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Bueno, estos versículos, mejor dicho, son los versículos que señalan el punto exacto de la Biblia en el cual Dios crea la familia. Porque al crear a Eva, le crea, como dice aquí, la ayuda idónea, la compañera idónea a Adán. Y de ellos habrían de tener hijos, y de ellos se iría formando una familia, y luego se iría formando toda la población mundial. Entonces, el plan de Dios es que el hombre
no, y decimos hombre, eh, refiriéndonos al ser humano, que el ser humano no esté solo. Y aquí hay un dicho muy bonito de un destacado ministro, teólogo y escritor que dice, la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no de su cabeza para que no gobierne al hombre, ni de sus pies para que sea pisoteada por el hombre, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Bueno, realmente ahora este es una frase tan bonita, pero realmente ahora estamos en estos tiempos sufriendo un ataque, como lo hemos estado diciendo en las últimas semanas, un ataque terrible del enemigo, de Satanás, del diablo, eh, contra las familias. Y definitivamente Satanás ha impuesto un pensamiento que va en contra del plan de Dios. Por supuesto, seguramente, más bien las 10 personas que ven este video, seguramente son mis amigos y aparte creen en Dios, porque si fuera un video viral, seguramente sería destrozado por todas esas personas que siguen esas tendencias. Esas personas donde, por ejemplo, aquí en este punto dirían, ¿por qué la mujer tiene que ser protegida? ¿No? O sea, ese es un modo machista de ver las cosas. Pero Dios creó al hombre y a la mujer con características específicas. Y así lo dice la Biblia. Y para nada la Biblia trata de menospreciar ni el papel del varón, ni el papel de la mujer. Es más, eh, como decía el versículo anterior, Jehová piensa cuando crea a Eva en esa compañía idónea en que el ser humano no podía estar solo. De hecho, desde ahí seríamos atacados, ¿no? O sea, sería atacado este video si tuviera un poco más de llegada en que por qué la mujer tenía que ser creada en segundo lugar. Y hemos entrado en una lógica de competencia, hemos entrado en una lógica en el que el modelo de Dios para la familia está siendo tan atacado como que es un modelo retrógrado, es un modelo en el que eh, pensar en una familia, papá, mamá y los hijos, es algo de la prehistoria, que prácticamente uno es un cavernícola por pensar que una familia ideal tiene que ser conformada por un papá, una mamá y unos hijos. Y definitivamente como cristianos tendremos que luchar ante esas ideas que definitivamente están alejadas de la Biblia, pero que además definitivamente traen productos fallados de sociedad. Eh, la gente quiere decir que no es necesario un papá y una mamá al lado para para que un ser humano se desarrolle eh, de manera totalmente normal, que solo es necesario, sobre todo, obviamente, como a veces en la mayor parte de los casos, las mamás son las que se quedan con sus hijos, que no, que solo la madre es necesaria para que el desarrollo de sus hijos sea totalmente completo, pero definitivamente no es el plan de Dios. Y definitivamente sé que estoy tocando un tema candente por el que en tiempos actuales mucha gente puede ser crucificada digitalmente o en redes, pero es así. Y podemos ver, queremos cerrar como sociedad
los ojos y decir, no, solo se necesita a la madre o en algún caso tal vez solo se necesita al padre. Eso de la familia convencional son cosas, como decía, de cavernícolas. Pero cuando voy viendo en la sociedad y vemos en la sociedad el producto de las personas que salen de las familias eh, rotas, a las cuales el demonio está atacando, allí podemos ver que eso no es cierto, porque definitivamente no podemos generalizar. Justamente en este último tiempo, como decía en el anterior tema que tocaba, mm, se me han estado presentando personas muy queridas a las que han estado enfrentando problemas y que definitivamente cuando no conocemos la palabra de Dios y actuamos de acuerdo a nuestra sabiduría, obviamente queremos aplicar todas estas tendencias mundiales, ¿no? Y decir, no, o sea, mi hijo o mis hijos van a ser normales totalmente, no necesitan a su padre, no necesitan a su madre, no necesitan de una familia. Yo los voy a educar bien, pero luego cuando vemos la sociedad, cuando vemos una sociedad que cada vez está más caída, donde el descontrol de los padres hacia los hijos es cada vez más grande, donde cada vez hay más familias falladas, porque, y eso es uno de los temas que vamos a tocar ahora, porque a nadie le interesa lo que es el plan de Dios en su hogar. Y ahí es donde entro. Yo no estoy hablando desde el punto de vista porque alguno va a decir, ¿y este está hablando de eso? ¿Con qué cara? Y definitivamente no lo estoy diciendo desde el punto de vista de la persona que cumplió la palabra de Dios. Lo estoy diciendo desde el punto de vista que posiblemente de la persona que hizo todo en sentido contrario a lo que decía la palabra de Dios. Y por eso ahora, cuando amigos, familiares o cualquier persona que viene y me habla respecto a a este modo de pensar que tiene el mundo actual en el que el matrimonio es desechable, definitivamente encuentran una posición que tal vez dicen es de un troglodita, es de una persona cerrada, es de un fanático, pero no, es la opinión de una persona que hizo todo lo contrario a lo que la Biblia dijo y como no me da vergüenza decirlo, pero que lamentablemente va pagando más de 15 años o 15 años exactamente van a ser las consecuencias de no haber seguido el plan de Dios, de no haber seguido lo que la palabra de Dios nos dice para un matrimonio. Y bueno, vamos analizando qué es lo que dice la palabra de Dios para un matrimonio. Em, Dice que las personas son una ayuda mutua, un complemento, que la mujer es alguien diferente al hombre, pero el hombre es también alguien diferente a la mujer. Y definitivamente el modo de expresar nuestros sentimientos. Alguna vez en el trabajo dije algo así en presencia de algunas damitas y bueno, de verdad, qué pensamientos más machistas, me dijeron, ¿no? O sea, porque el demonio ha implantado su discurso. Y como digo y lo repito nuevamente, pero los frutos están a la vista. Si ese plan del demonio funciona, los resultados están a la vista. Familias quebradas, hijos desorientados, hijos que no saben a veces encontrar un propósito en la vida. Obviamente.
También sucede en familias en que el papá y la mamá están presentes. No estoy diciendo que no sucede eso, pero podemos ver, al estar yo metido en eso, metido en ese círculo de la gente que rompió su matrimonio, de la gente que no supo cumplir el juramento que hizo frente a Dios, obviamente estoy pendiente y comparando siempre, inclusive con amistades, los resultados que traen todas estas cosas. Y salvo que quieran cerrar sus ojos, a- todos podemos ver que los resultados no son buenos. Y sigamos, pero hablando de lo que Dios preparó para nosotros. No, tanto hombre como mujer tiene un propósito diferente y ser diferentes no está mal. El pastor de mi iglesia da un ejemplo que me encantó del yute o la seda. ¿Qué es mejor, una bolsa de yute o una tela de seda? Y bueno, dependiendo de cada quien, de para qué se vaya a utilizar, será mejor el uno o el otro. Y él decía, si vamos a confeccionar un bello vestido, la seda será lo mejor, pero si vamos a ir a recoger escombros, por supuesto que el yute va a ser lo mejor. ¿Cuál es mejor? Decía eh, nuestro querido pastor Sergio Gutiérrez. Ninguno. Cada uno será utilizado para el propósito que fue diseñado. Y en el hombre y la mujer es exactamente lo mismo. Los hombres a veces nos cuesta llegar tanto a los hijos. No es tampoco una generalización, pero la mayoría de los casos que siempre decimos, ¿y por qué no me ha contado eso mi hijo a mí? Y podemos comparar con varios hombres que les sucede lo mismo. ¿Por qué no me ha contado eso a mí? Porque la mamá pues tiene en un modo diferente de tratar, de abordar cada tema. Y por eso cuando alguien dice, y seré crucificado por esta frase también, soy mamá y papá a la vez, eso no existe, porque seguramente no puede uno satisfacer todos los requerimientos emocionales. Un hijo puede tener, ya sea que sea un papá soltero, no va a poder eh, atender todos los requerimientos emocionales tal como una mamá, aunque se esfuerce. Lamentablemente es la realidad. Y una mamá tampoco. Lo que decíamos hace un rato, uno siempre termina diciendo, ¿y por qué le cuentan siempre eso a su mamá? Y es porque somos diferentes. O había una psicóloga que me encantó, que por ejemplo decía que los papás tenemos que rescatar a los hijos a los 13 años, rescatarlos de las mamás, porque los padres somos los que los echamos a volar. Nuevamente, no es una generalización. ¿Y por qué? ¿Por qué decía? Y es totalmente cierto. ¿Por qué decía eso esa psicóloga? Porque definitivamente un papá es en su generalidad menos sobreprotector que una mamá. Entonces los va a lanzar al mundo. Nunca han visto cuando una mamá lleva a un hijo a un parque y un papá lleva a un parque. Bueno, yo he llevado muchas veces a mis hijos solo y el hijo se está revolcando, posiblemente hasta es cierto, de repente está en cierto riesgo, pero el papá lo ve como que es normal, como que debe lanzarse a la vida, como que tiene que aprender. Y, y en cambio las mamás están que no hagas esto, que te vas a caer, hijito, que te vas a lastimar. Entonces, esta psicóloga decía que los padres son los encargados de lanzar a los hijos al mundo, porque definitivamente son menos sobreprotectores y seguramente podrán orientar de mejor manera.
y que en la etapa primera, cuando son niños, definitivamente el papel de la mamá es esencial, porque la mamá son en su generalidad, no todas tampoco, un corazón ahí, como decimos, un corazón con patas. Entonces, en sus primeros años necesitan ese amor, necesitan esa sobreprotección, pero después necesitan a alguien que los lance. Entonces, son complemento el hombre y la mujer. Entonces, tienen que dejar de competir. Una de las cosas que ahora la tendencia de este mundo es, no, tienen que competir, porque los dos tienen que hacer lo mismo. Y claro, se ha ido destruyendo el esquema familiar, el plan de Dios. Y como decía nuestro pastor, hay muchos hombres que quieren comportarse como mujer y hay muchas mujeres que se quieren comportar como hombre. Y cuando cada uno tiene su papel. Otra cosa es que se requiere para el matrimonio, es que los dos dejen de esperar y empiecen a entregar. Lamentablemente, en nuestras familias, yo creo que en su generalidad también, son la primera escuela donde nos dicen, hijito, no te vas a dejar, hijito, te tienen que atender bien, hijito o hijita, ¿no? No te vas a dejar, para eso estás estudiando, no le vas a soportar nada a nadie. Y es la primera escuela equivocada en la que nos están preparando para un posible fracaso futuro en el matrimonio. Cuando el, el plan de Dios, el esquema que está escrito en la Biblia es totalmente diferente. Y por eso digo, ¿cómo no hubiera querido saber esto? Y es al marido, la Biblia lo compara con Jesús y a la iglesia la compara con la esposa. Entonces, si bien dice a la iglesia que se someta a Jesús, pero al comparar al esposo con Jesús, le dice que al varón que tiene que dar su vida por su esposa y por su familia. Uno entra al matrimonio con muchas expectativas y entra con las expectativas de lo que si uno fue varón, con los mimos que le dio la mamá y si era mujer, con los mimos que le dio el papá. Y eso definitivamente no va a existir. Entonces, no va a existir. Entonces uno entra al matrimonio y lo digo porque así entré diciendo, ay, aquí yo a ver, ¿qué me van a dar? Cuando en el matrimonio el concepto, de acuerdo al plan de Dios y a la Biblia, es qué vas a entregar y que tu visión del matrimonio es yo voy a entregar todo sin esperar nada. Y así Jesús lo hizo. Jesús murió por pecadores infieles, por pecadores que dicen te amo y que estamos pecando a la vuelta de la esquina. Y se supone que el que cree en Dios tiene que tratar de parecerse cada día más a Jesús. Entonces, va totalmente, y no estoy diciendo que asistir a un psicólogo sea malo, definitivamente pienso que nos ayudan a entender los procesos internos muchas veces que tenemos, pero va totalmente contra lo que algunos dicen, no, primero, de, eh, o sea, tienes que quererte a ti mismo. Y, o sea, primero estás tú. Si Jesús hubiera pensado así, por supuesto, hubiera dicho, no, yo me tengo que querer a mí mismo y no voy a morir por ninguno de estos infieles pecadores. eh, no, no voy a morir para nada por ellos.
El matrimonio, aquí tengo otro punto, no es para niños que se crean hombres. Bueno, un matrimonio tiene que well, estar conformado por personas responsables. El otro día le decía a mi hijito, a mi hijo, porque ya es grande, le decía, al fin, querían un perro, al final, ahora tiene un perro, pero le decía, eres responsable de ti mismo para querer hacerte cargo de una vida. Y luego comienzan las peleas, ¿no? De que quién lo va a sacar, o sea, primero mientras es chiquito el perrito, todo está bien, todos juegan con el perrito y luego comienza que no, yo no lo quiero sacar, tú sacalo, que yo no voy a limpiar, tú limpia. Y entonces, y muchas veces, muchos entramos al matrimonio de ese modo, declarando un amor que no es amor. O sea, si tú quieres al perrito y tienes una mascota y tienes tu hermano, si lo amas al perrito, no te estás peleando porque no, sácalo tú, sácalo yo, lo amas al perrito y lo sacas tú. No esperas que alguien más haga ese trabajo, pero entramos al matrimonio así, entramos al matrimonio haciendo promesas que personalmente en este último tiempo, bueno, no es que he asistido a muchos matrimonios ya, ya no estoy en edad de eso, pero que eh, uno piensa y dice, porque se acuerda de lo que uno decía y uno no sabía para nada de lo que estaba hablando, no sabía el compromiso que estaba haciendo. Y como no sabía el compromiso que estaba haciendo, para muchos nos ha sido en su momento fácil romperlo. En un determinado tiempo, uno llega a pensar que esas son farsas, esas ceremonias en las que todo el mundo dice cosas que no entiende en realidad a los compromisos que está asumiendo y que por eso luego lo, los rompe fácilmente. ¿Y por qué no entiende esos compromisos? Porque citan palabras de la Biblia cuando lamentablemente, y yo he sido así, habré abierto pues un par de veces la Biblia en mi vida y voy a mi matrimonio a expresar compromisos de la Biblia que definitivamente ni estaban en mi corazón, ni los tenía, ni tenía una relación con Dios. Y que por supuesto después, eh, cuando alguien te dice no te divorcies, tienes mil pretextos para divorciar. Y bueno, sigamos, ¿cómo puedes proveer así a ti si no puedes mantenerte a ti mismo? Bueno, lo que les decía que le dije a mi hijito respecto a su mascota y lo que ya habíamos hablado para la responsabilidad que implica un matrimonio. Hemos dicho que el matrimonio es compañía, es complemento, las personas no son y no tienen por qué ser iguales, los hombres y las mujeres, y definitivamente tenemos un modelo de Dios. Y un modelo de Dios es un matrimonio en el que las dos personas están más preocupadas de entregar que de recibir. Un modelo de Dios es un modelo como era la primera figura de esta presentación en la que Dios está sosteniendo ese matrimonio. ¿Y cómo lo sostiene Dios ese matrimonio? Por supuesto, tampoco hice esto cuando estuve casado y era poner a Dios en primer lugar, que la pareja, que ambas personas pongan a Dios en primer lugar.
Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo leemos, creo que hasta en los cursos prematrimoniales, y luego no lo entendemos para nada. Es más, yo les digo a mis hijos, aprovechenme ahora, aprovechenme a su mamá ahora, porque después lo que le pasa a todo el mundo es que cuando se casa recién quieren otra vez ir, a mí me pasó eso, otra vez quieren ir a visitar a sus papás, quieren ir a visitar más de una vez a la semana a sus papás, porque definitivamente como seres humanos somos totalmente incomprensibles, porque cuando estábamos con nuestros papás andábamos de calle arriba, calle abajo. En el lugar que menos queríamos estar era en nuestra casa. Y cuando nos casamos y cuando tendríamos que cumplir esto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ahí, recién ahí, nos da ganas de visitar otra vez a nuestros papás, de ir, si se puede, 2 veces por semana, de decirles, papis, vengan ahí cuando ya realmente no tienen nada que hacer ya en tu casa, cuando estás en una etapa tan eh, delicada de formar tu hogar, que definitivamente la intromisión de cualquier persona, de amigos, de padres, puede resultar totalmente perjudicial. Entonces, ¿y, y todo esto dónde está? ¿Dónde está para que lo hagas y cumplas como deberías cumplir? Todo esto está en la Biblia, pero lamentablemente, em, como uno, como dice un pastor, eh, somos cristianos que tenemos de Biblia lo mismo que una mezquita. Sabemos que una mezquita son los templos donde se reúnen nuestros hermanos musulmanes, ¿no? Pero obviamente ahí no vas a ver una Biblia. Es más, si metes una Biblia ahí, posiblemente vas a salir ejecutado, asesinado, no sé, ¿no? Porque va a ser una falta de respeto totalmente para esa religión. Entonces, como tenemos, y dice un pastor que me encanta, como la mayor parte de los que nos decimos cristianos, tenemos más Biblia que una mezquita, entonces obviamente no sabemos que hay un tiempo en el que tenemos que honrar a nuestros papás, que tenemos que disfrutarlos, tenemos que tratar de estar con ellos el mayor tiempo posible. El otro día estaba con mis hijos, estábamos toda una tarde juntos y les decía, aprovechen, aprovechemos ahora, porque si un día deciden casarse, es posible que esto ya no lo van a poder hacer. Es más, creo que no deberían hacerlo. Y fue también un error de los que cometí. Que uno, cuando es soltero, quiere estar con la gente que está fuera de la casa de uno, y cuando está casado, quiere recién volver a recuperar el tiempo con sus padres, cuando ya definitivamente ese tiempo pasó. Bueno, hay varios principios que a obedecer, tenemos que obedecer a Dios. Y lamentablemente los matrimonios fallan porque no obedecemos esos principios, ¿no? El casarse en yugo desigual, por ejemplo. O sea, si tú eres cristiano y otra persona no es cristiana, o sea, qué bueno puede salir de ahí. Eh, hace, hasta hace poco, y bueno, este mensaje solo llega a Bolivia, pero si por si acaso algún día llegara a otro lado, como en muchos países, nuestro país ha estado polarizado totalmente entre dos pensamientos políticos y, y muchas veces decían, no, escuchaba, no, yo, o sea, me puedo casar con cualquiera menos con una que piense como, como piensan los del gobierno, por ejemplo, ¿no? Y en cierto modo eso es una realidad. O sea, ojalá, pero eso aplicaríamos a nuestra vida cristiana. Alguien que no es cristiano como tú,
¿Se imaginan todos los problemas que va a haber cuando hayan los hijos? ¿Cómo los van a educar? O si van a haber hijos que un padre va a la iglesia y el otro no. Entonces, olvidamos cosas eh, tan importantes como buscar el requisito más importante en una pareja. Y ese requisito es que esta persona ame a Dios sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas, porque solamente así podrá amar a una persona como Dios manda. Cuando compartí este tema, nuestro pastor decía, porque no se va a portar bien solamente por el compromiso que tiene contigo, por el amor que te tiene a ti, sino se va a portar bien, eh, porque teme a Dios y porque sabe que Dios lo está viendo en todo momento. En el último intento que hice, pude verificar que esto es correcto. Ahí sí puedo decir que sí, sentía que no debía, que no podía hacer nada malo, portarme mal, tener una conversación indebida, porque más allá del amor que uno puede tener a alguien, sabía que yo no quería fallarle a Dios. Y así que el requisito más importante tiene que ser este, porque si nos dejamos guiar por nuestras emociones, dice la Biblia, el corazón de un hombre es traicionero. Me acuerdo otro psicólogo que lamentablemente falleció en la época de la pandemia, un psicólogo bastante conocido, Bismar Pinto, eh, conocido y reconocido en nuestro medio. Decía, ¿no? El amor, decía, ¿no? Pero nosotros estamos diciendo las emociones. Él decía, el amor te vuelve tan ciego que hace que al gordo lo veas flaco, al alto lo veas bajito, al bajito lo veas alto, al casado lo veas soltero. O sea, las emociones son tan traicioneras que hacen que veas todo al revés, al revés. Entonces, el único que te va a llevar por una relación sana es Dios. Y para que Dios te guíe en una relación sana, lo que tienes que hacer es tener una comunión con Dios. Aún así va a ser difícil, pero como en el dibujito que estaba al inicio de en la primera diapositiva de esta presentación, Dios es el único que puede hacer que un matrimonio salga adelante, porque si no, después está gobernado por los egoísmos típicos del ser humano, por todo lo que nos han enseñado inadecuadamente la sociedad y increíblemente en nuestras casas, y el único que puede ir salvando y corrigiendo todas esas cosas es Dios. La unión, como dice que debemos dejar a nuestro padre y a nuestra madre, la unión es total, debe ser material y física. La unión corporal, aquí hay un tema que dice, o sea, por eso la unión corporal ha sido diseñada por Dios para que solo se produzca en el matrimonio. Lamentablemente, como crecemos alejados de Dios, más bien es lo que más estamos buscando, ¿no? Cuando somos jóvenes y, y hasta no tan jóvenes, involucrarnos en estas relaciones que al final, como son prohibidas por Dios, definitivamente no son bendecidas por Él. Y definitivamente las relaciones que no son bendecidas por Dios están destinadas a terminar y muchas veces causando sufrimiento a personas.
inocentes, personitas inocentes. ¿Y por qué decimos que estas relaciones físicas son sagradas para Dios? Dice Primera de Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. O sea, habla, si te juntas con una prostituta, por ejemplo, eres un cuerpo con ella y los dos serán una sola carne. Así de serio es esto y por eso está prohibido fuera del matrimonio. Pero como digo, como en realidad nuestro creo en Dios es solo de boca para afuera, en realidad durante toda nuestra vida, más bien vamos buscando este tipo de relaciones. Mateo 19:6. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esto lo repetimos, el sacerdote, pastor, dependiendo de dónde se hayan casado, los que nos hemos casado alguna vez, dice esto, ¿no? Pero lo entendemos para nada. Lo repetimos como se dice, como loros. Y, y, y por supuesto, son palabras al aire y estas ceremonias se vuelven prácticamente en un show, en las cuales no se está asumiendo ningún compromiso en serio. Y cuando Efesios 5:31-32 y luego termino la idea de lo que iba a decir, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, lo que decíamos. La Biblia dice el esposo es como Cristo y la esposa es como la iglesia, y serán una sola carne. Y veía en una película, voy a hacerle propaganda a una que tal vez muchos la han visto, A Prueba de Fuego, em, una película muy linda cristiana. Un hombre, uno de los personajes quería divorciarse y otro que ya había conocido a Cristo, que ya había empezado a tener una relación real con Cristo, no esa relación de boca para afuera. Le pega con la gotita dos, un salero y un pimentero, y le dice, los dos son una sola carne. Así que de- eh, ahora trata de despegar este salero y este pimentero, ¿y qué va a suceder? Se va a romper, porque ya son una sola carne. Y en esa rotura, lamentablemente, cuando se quiebra la familia, los que más sufren son los hijos. Y el que quiera cerrar sus ojos de que eso no va a tener consecuencias, es eso, solo está tratando de autoengañarse. Dice la palabra, ¿acaso se salvará del castigo el que pecare? Y al romper matrimonio, al romper tu matrimonio, estás pecando. Y no es como alguien me dijo, una persona a la que le hablaba de esto me dijo, no, usted está deseando mal a estas personas. Yo no les estoy deseando mal. Está escrito en la Biblia. Y dos más dos son cuatro. Y cuando haces mal las cosas, por supuesto, los resultados no pueden ser buenos. Y vean, analicen los resultados de todas las personas divorciadas que conozcan. Habrá excepciones, seguramente, porque quién sabe, ha habido una variable no identificada en el medio, un abuelo que ha enseñado de Cristo a sus nietos de padres divorciados,
un tío o alguien que ha guiado a esos niños que estaban en medio del desastre del divorcio, que los ha guiado, que les ha dado consuelo, pero después los resultados son funestos. Y bueno, hacemos el resumen de lo que hemos visto hoy. Dios nos dio la familia. Dios instituyó la familia. Y definitivamente en este tiempo el diablo a lo que más está atacando es a la familia, porque sabe que si destruye la familia, destruye sociedades. Y ustedes saben que eso es así. La familia es el núcleo fundamental de una sociedad. Y Dios quiere destruirla. Y quiere destruirla con falsas enseñanzas. El hombre y la mujer no son una competencia, son un complemento. El hombre, el ser humano, tiene que ser responsable por su matrimonio y debe estar preparado para entrar en algo tan grande como este. Lamentablemente, la mayoría de los que entramos ahí, que no nos enseñaron en nuestra casa, porque nunca conocimos a Dios, aunque decíamos que lo conocíamos, pero en realidad nunca lo conocimos. No estamos siendo responsables con estas decisiones que tomamos. El- los que se casan deben dejar a su padre y a su madre. Lamentablemente, es el momento de decir adiós a los papás en ese tiempo. Yo no estaba, por ejemplo, preparado, ni lo entendía. Con eso no digo, va a haber un momento en el que, no, que tenemos que cuidar a los papás. Eso es totalmente cierto. Y el esposo, la esposa tendrá que acompañarnos en ese tiempo de cuidar cuando los padres sean ancianos, seguramente que sí. Pero mientras los padres sean jóvenes, estén también haciendo su vida, y uno esté comenzando su matrimonio, definitivamente tiene que cumplir esto. La pareja tiene que morir al yo, al egocentrismo. Yo quiero, yo tengo derecho a esto, y que va totalmente en contra de las cosas que nos enseñan. Justamente la frase, ¿no? Primero te tienes que querer, primero estás tú y después los demás. Escuché esa frase en un canal al que sigo mucho, un canal de televisión, digo, ¿no? Y debemos, los que se casan, deben estar conscientes del compromiso que hacen y de que no están haciendo un compromiso solo ante una persona, sino ante Dios. El matrimonio es una bendición cuando lo asumes aferrándote a Dios, cuando lo asumes poniendo a Dios en el centro de tu relación. Y bueno, los que fallamos, eh, hemos sido perdonados por Dios, somos criaturas nuevas y al haber entregado nuestra vida a Dios, al haber reconocido a Cristo como nuestro Salvador y reconocido nuestros pecados, tenemos nuestro ticket de ingreso al cielo. Pero como siempre decimos, Dios nos perdona al segundo siguiente después de que pedimos perdón de nuestros pecados, sinceramente. Pero las consecuencias a veces duran toda la vida. Así que se anima a todos a que sigan el modelo del matrimonio de Dios. Llamados. Hacemos un llamado a que si quieres formar una familia, lo hagas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ojalá algunos sobrinos queridos míos estén escuchando esto, porque a esta edad ya me ha tocado
hablar de estas cosas con gente más joven y siempre les digo y les pongo el contraejemplo de mi vida. Si no ponen a Dios en primer lugar, es una alta probabilidad de que sus matrimonios fracasen y al fracasar sus matrimonios de que se lleven por delante a sus hijos, a los que están en tormentas de su matrimonio, de su relación. Primero, los que no están casados, cásense, ¿sí? O sea, porque Dios no bendice ni el adulterio ni la fornicación. Pero a los que están pasando por momentos difíciles, tienen que trabajar en su relación con Dios, si es que quieren que algo cambie. Le hago propaganda a dos películas muy bonitas, Prueba de Fuego y Cuarto de Guerra, Cuarto de Habitación, Cuarto de Guerra, que ahí se muestran en esas dos películas principios cristianos de cómo se tiene que luchar por un matrimonio. Pero para entender esas cosas, tienen que tener una comunión con Dios. Y una comunión con Dios es no decirle a Dios, eh, yo tengo mi relación con Dios a mi modo. Qué soberbia, ¿no? Decir yo tengo mi relación con Dios a mi modo. Y definitivamente, si Dios es más grande que cualquier presidente de este planeta, y a cualquier presidente de este planeta le rendirías reverencias, ¿por qué a Dios le tienes que imponer el modo de relacionarte? Y lucha de la mano de Dios si es que estás teniendo problemas en tus matrimonios. Trabaja en ti, trabaja en tu comunión con Dios. Congrégate en una iglesia, ora todos los días, lee la Biblia todos los días. Ten un grupo de hermanos cristianos que definitivamente van a ser un respaldo anímico y espiritual. Porque cuando vayas donde gente que lee la palabra de Dios, no te van a decir como te dicen, como a mí muchas veces me decían, "Ay, pero ¿cómo soportas a esa persona? ¿No? Donde a las mujercitas le dicen, déjalo a ese desgraciado, no te merece. Como decíamos con unos amigos, donde amigas te dicen, hermana, puedes tener al hombre que quieras, ¿no? Y o sea, esa clase de consejos que muchas veces nos los da en nuestra familia. Y si cometiste errores como yo y ahora estás viviendo las consecuencias, ya tienes una vida nueva al haber aceptado a Cristo. Eso, ni dudarlo. Pero entonces lucha por transmitir a tus hijos el amor a Cristo, el hacer su vida alrededor de Cristo y tratar de escribir una historia diferente. Em, Somos una iglesia cristiano evangélica y te invitamos a ser parte no de esta iglesia, sino de cualquier iglesia cristiano evangélica. ¿Y por qué evangélica? Porque solo nos basamos en la Biblia.
Y eso es lo que tienes que buscar porque la Biblia es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.